Descubrí que mi hermana melliza llevaba meses haciéndose pasar por mí para acostarse con mi marido, y lo peor es que él lo sabía y hacían apuestas sobre ello. Hola, Reddit. Escribo esto desde una cuenta desechable con las manos todavía temblando, porque mi familia conoce mi usuario principal y no estoy lista para que esta bomba nuclear explote públicamente. Siento que me han robado mi propia identidad, mi cordura y mi vida entera. Necesito poner esto por escrito para convencerme de que es real y no una pesadilla inducida por el estrés. Tengo 30 años. Llevo 5 años felizmente casada, o eso creía yo hasta hace unos días con mi marido, al que llamaremos Roberto 32. Además tengo una hermana melliza, Silvia 30. Para que entendáis la magnitud de esto, debéis saber que Silvia y yo somos gemelas idénticas monocigóticas. Y cuando digo idénticas me refiero a que de pequeñas nuestra propia madre nos confundía si no llevábamos la ropa de colores diferentes. Tenemos la misma altura, el mismo tono de voz, la misma caída de ojos, el mismo pelo castaño y hasta un lunar casi en el mismo sitio del hombro. Siempre hemos estado muy unidas, pero también ha existido esa típica rivalidad tóxica de hermanas. Silvia siempre ha sido la soltera empedernida, que saltaba de relación en relación, mientras que yo fui la primera en sentar la cabeza, comprar una casa y casarme. A veces notaba cierta envidia en sus comentarios, pero siempre lo achaqué a inseguridades suyas. Nunca, ni en mis peores delirios, imaginé que esa envidia llegaría a un nivel tan retorcido, calculador y enfermo. Todo mi universo se fracturó el jueves de la semana pasada. Llevaba meses posponiendo la extracción de 2 muelas del juicio que estaban impactadas y me estaban destrozando la mandíbula. Ese jueves por la tarde finalmente me operaron. Fue una carnicería absoluta. El cirujano tuvo que cortar hueso. Salí de la clínica 3 horas después destrozada, con la cara hinchada como un pez globo, empastillada hasta las cejas y escupiendo sangre en gasas. Llegué a casa llorando del dolor. Me tomé la dosis máxima de los analgésicos fuertes y relajantes musculares que me recetaron, y le dije a Roberto que iba a dormir en la habitación de invitados. No quería molestarlo con mis quejidos nocturnos, y me aterraba la idea de babear sangre en nuestras sábanas blancas recién lavadas. Me encerré en el cuarto de invitados a las 8 de la tarde, me metí en la cama y caí en un coma profundo y negro. No me desperté ni una sola vez en toda la noche. Estaba completamente sedada. A la mañana siguiente, el viernes, me levanté sobre las 7:30. Todavía me sentía mareada, desorientada y con un dolor sordo en la mandíbula. Bajé a la cocina arrastrando los pies para prepararme una infusión fría con hielo. Estaba de espaldas a la puerta de la cocina, reclinada sobre la encimera esperando a que el agua se enfriara, cuando escuché a Roberto bajar las escaleras silbando. Estaba de un humor excelente. Se acercó por detrás, me rodeó la cintura con los brazos dándome un apretón cariñoso, me apartó el pelo y me dio un beso profundo en el cuello. Luego soltó una pequeña risita y me susurró al oído con una voz ronca y llena de satisfacción. «Guau, nena, de verdad que lo de anoche fue espectacular. No sabía que tenías tanta energía guardada después del dentista. Me dejaste sin aliento, te lo juro. Esa sesión de acrobacias de gimnasia rítmica, y la forma en que tomaste las riendas del rodeo, ha sido de lo mejor que hemos hecho este año. Hacía tiempo que no te veía tan desatada y entregada. Me ha encantado». Mi corazón se paró en seco. El zumbido de la nevera de repente me pareció ensordecedor. Literalmente sentí como el estómago se me caía a los pies y un frío glacial me recorría la espina dorsal. ¿Anoche? Mi cerebro intentó procesar la información a trompicones. Yo anoche era un vegetal babeando en la cama de invitados. Yo no estuve en nuestra habitación matrimonial. Yo no me quité el pijama de franela viejo. Yo desde luego no hice ningún rodeo ni ninguna acrobacia, porque apenas podía abrir la boca para tragar mi propia saliva sin querer llorar. Por puro instinto de supervivencia, un mecanismo de defensa primitivo tomó el control de mi cuerpo. Me giré lentamente. Esbocé una media sonrisa rígida que me dolió horrores por los puntos de la cirugía, le miré a los ojos, esos ojos que ahora me parecían los de un completo extraño, y le contesté con un hilo de voz que intenté que sonara juguetón. Ya ves, supongo que la mezcla de los calmantes y el estrés me dieron energía extra. Él soltó una carcajada limpia, sin una sola gota de culpa o nerviosismo. Me guiñó un ojo, agarró una manzana del frutero, me dio una palmada en la parte baja de la espalda y se fue hacia el baño diciendo, pues benditos calmantes, a ver si te sacan otra muela pronto. Escuché la puerta del baño cerrarse y el agua de la ducha empezar a correr. Yo me quedé ahí petrificada. Clavé las uñas en el borde de la encimera de mármol con tanta fuerza que pensé que me iba a romper los dedos. El frío del mármol bajo mis manos era la única prueba de que seguía en el mundo real. Empecé a hiperventilar. Mi mente empezó a atar cabos a una velocidad aterradora, proyectando imágenes que me daban arcadas.
Si yo estaba inconsciente en la habitación de invitados y mi marido asegura haber tenido la noche más apasionada del año en nuestra cama con una mujer que lucía y sonaba exactamente como yo. Solo existe una persona en todo el planeta Tierra capaz de lograr ese nivel de suplantación en la penumbra de una habitación. Silvia. Mi propia sangre. La hermana con la que compartí útero. De repente una ola de náuseas me golpeó tan fuerte que no pude contenerlo. Corrí al fregadero de la cocina y vomité bilis y restos de infusión, llorando de terror. Me dejé caer al suelo, abrazando mis rodillas, mientras el sonido del agua de la ducha de mi marido resonaba en el piso de arriba. La semilla de la locura y la paranoia acababa de plantarse en mi cerebro, y sabía que mi vida, tal y como la conocía, había terminado esa misma mañana. Me quedé en el suelo de la cocina no sé cuánto tiempo, con la mejilla apoyada en las baldosas frías, intentando regular mi respiración. Cuando escuché que el agua de la ducha se apagaba en el piso de arriba, el pánico me obligó a levantarme. Me enjuagué la boca en el fregadero, me sequé las lágrimas a trompicones y me puse la máscara de esposa feliz y convaleciente. Ese fin de semana fue una tortura psicológica diseñada en el mismísimo infierno. Roberto se pasó el sábado y el domingo mimándome, trayéndome sopas frías a la cama y dándome besos en la frente. Cada vez que sus labios tocaban mi piel, yo tenía que clavar las uñas en la palma de mis manos para no gritar y apartarlo de un empujón. Me miraba a los ojos y yo solo podía pensar, ¿a quién estás viendo realmente? ¿A mí o al fantasma de mi hermana que se coló en tu cama en la oscuridad? Pero la duda es un veneno lento. El cerebro humano es experto en protegerte del trauma, así que durante esas 48 horas intenté convencerme de que yo era la mala de la película. Me repetía que estaba desquiciada, que los analgésicos me habían provocado alucinaciones, que Roberto simplemente había tenido un sueño muy vívido y, en su duermevela, pensó que había sido real. Quería desesperadamente ser una esposa tóxica y paranoica. Quería estar equivocada. Pero entonces, en el silencio de la madrugada del domingo, las piezas del rompecabezas que mi subconsciente llevaba meses ignorando empezaron a encajar con un clic ensordecedor. Silvia tiene una copia de las llaves de nuestra casa por emergencias. Y curiosamente, desde hace unos 5 meses, mi hermana adquirió la costumbre de pasar a saludar, a dejarnos algún tupper de nuestra madre o a pedirme ropa prestada, entre semana. Específicamente los jueves por la tarde. Los jueves a las 5 de la tarde es sagrado para mí, tengo mi sesión presencial con mi psicóloga en la otra punta de la ciudad, qué ironía, estar en terapia hablando de crecimiento personal mientras mi vida entera era saboteada. Y los jueves por la tarde Roberto hace teletrabajo. Él siempre me dice que deje la puerta sin pasarle la llave grande para que me sea más fácil entrar si vengo cargada con la compra después de la sesión. Empecé a recordar detalles inconexos que, vistos en retrospectiva, eran luces rojas del tamaño de un camión. Recordé aquel conjunto de lencería negro, mi favorito, que desapareció de mi cajón a principios de verano. Pensé que lo había perdido en el fondo de algún cesto de ropa sucia, pero reapareció mágicamente lavado, oliendo a un suavizante que nosotros no usamos, y perfectamente doblado 2 semanas después. Yo no lo lavé. Roberto ni siquiera sabe poner la lavadora en el programa de delicados. Recordé el olor. Hace un año Roberto me regaló por mi cumpleaños un perfume francés carísimo, muy exclusivo. Solo me lo pongo en ocasiones especiales. Hubo un martes hace un mes en el que volví del gimnasio reventada y apestando a sudor. Me tiré en la cama matrimonial un segundo para respirar, hundí la cara en la almohada de Roberto y olía a mi perfume. A mis flores con notas de vainilla. En ese momento pensé que yo misma lo habría impregnado noches atrás, pero ahora la idea de mi hermana rociándose mi identidad en el cuello para meterse en mis sábanas me daba ganas de arrancarme la piel a tiras. Recordé las últimas comidas familiares. La forma en que Roberto y Silvia cruzaban miradas en la mesa. Esas sonrisas cómplices, casi imperceptibles, cuando alguien hacía algún chiste de doble sentido. Actuaban como 2 adolescentes compartiendo un secreto sucio a espaldas de la idiota que les servía el vino. El lunes por la tarde, al salir del trabajo, ya no podía soportar mi propia mente. Estaba a punto de volverme loca. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber si mi matrimonio era una farsa o si yo necesitaba ser ingresada en un psiquiátrico. Conduje hasta un centro comercial en un barrio a las afueras de la ciudad, donde sabía que no me cruzaría con nadie conocido. Entré en una tienda de electrónica especializada con unas gafas de sol enormes y la cabeza gacha. Me sentía como una criminal, una acosadora, una intrusa asquerosa en mi propio matrimonio. Le pedí al dependiente la cámara oculta más discreta que tuviera. Salí de allí con un dispositivo diminuto camuflado dentro de un cargador de móvil USB negro. Graba en alta definición, tiene visión nocturna automática, se activa por movimiento y guarda todo en una tarjeta micro SD que parece la cabeza de un alfiler. Llegué a casa antes que Roberto. Subí corriendo las escaleras con el corazón latiéndome en la garganta.
Fui a mi lado de la mesita de noche, desconecté mi cargador blanco de toda la vida y enchufé el negro. Su diminuto ojo de cristal, imperceptible a simple vista, apuntaba directamente al centro de nuestra cama matrimonial. Una pequeña luz azul parpadeó 2 veces y se apagó. Estaba armada y grabando. El nivel de culpa que me invadió al enchufarla casi me hace desconectarla y tirarla a la basura. Violación de la intimidad, desconfianza absoluta, estaba cruzando una línea de la que no se puede volver. Pero el terror de vivir una mentira era mucho más fuerte. Hoy es miércoles por la noche, Edith. Mañana es jueves. Mañana tengo terapia a las 5 y Roberto cierra sus reuniones de teletrabajo a las 4:30. He revisado el cargador 3 veces hoy. Funciona. Tengo un nudo en el estómago que no me ha dejado probar bocado en 2 días. Mañana iré a mi psicóloga, luego me sentaré en una cafetería a hacer tiempo y volveré a casa. Rezo a Dios, al universo o a quien me escuche para desenchufar esa cámara mañana por la noche, meter la tarjeta en mi portátil y ver únicamente a mi marido durmiendo la siesta o jugando a la consola con los auriculares puestos. Porque si mañana veo a mi hermana cruzar el umbral de esa puerta, si la veo ponerse mi ropa, usurpar mi lugar y mancillar la vida que tanto me ha costado construir con el hombre que amo, os juro que el mundo entero va a arder. Os actualizaré mañana cuando revise el vídeo. Deseadme suerte porque siento que estoy caminando por el borde de un precipicio con los ojos vendados. El jueves fue el día más largo de mi vida. Fui a mi sesión de terapia a las 5 de la tarde y me pasé toda la hora hablando en piloto automático. Mi psicóloga me notó distante, pálida, pero le eché la culpa a los puntos de las muelas del juicio. A las 6:15 salí de la consulta. Conduje hasta mi casa sintiendo que iba al matadero. Aparqué, respiré hondo 3 veces y abrí la puerta. Roberto estaba en la cocina, preparándose un batido de proteínas tras su jornada de teletrabajo. Me recibió con una sonrisa enorme, me dio un pico rápido y me preguntó qué tal la psicóloga. Le dije que bien, que estaba muy cansada y que iba a subir a cambiarme. Subí las escaleras de 2 en 2. Entré en nuestra habitación. Todo estaba perfectamente ordenado. La cama hecha, a los cojines en su sitio. Fui directa a la mesita de noche, desconecté el cargador negro y saqué la diminuta tarjeta micro SD con unas pinzas de depilar, porque me temblaban tanto las manos que no podía agarrarla. La guardé en mi monedero, le grité a Roberto desde arriba que iba a acercarme a una cafetería a terminar unos informes urgentes con el portátil, y salí de allí huyendo. Me senté en la mesa más apartada de un Starbucks a 3 manzanas de mi casa. Pedí un café que ni siquiera toqué. Saqué el portátil, conecté los auriculares, inserté la tarjeta y abrí la carpeta de vídeos. Había varios archivos generados por el detector de movimiento. Los primeros eran de por la mañana. Roberto vistiéndose, yo haciendo la cama. Di un salto al archivo de las 4:15 de la tarde. Le di al play. Al principio, la pantalla mostraba nuestra habitación vacía. El silencio era sepulcral. Y entonces a las 4:18 el pomo de la puerta giró. No era Roberto. Era ella. Ver a tu hermana melliza entrar en tu santuario es una experiencia que te congela la sangre. Porque durante un microsegundo tu cerebro entra en cortocircuito y piensas que te estás viendo a ti misma en un espejo. Silvia llevaba unos vaqueros y una camiseta básica, pero su actitud me dio ganas de vomitar. Caminaba por mi habitación con la arrogancia de quien es dueña del lugar. Se acercó a mi tocador. Abrió mi joyero y se puso mis pendientes de perlas diarios. Luego, y juro que aquí empecé a hiperventilar en la cafetería, cogió mi frasco de perfume francés y se roció el cuello y las muñecas. Acto seguido fue a mi armario, cogió mi bata de seda color burdeos. La que Roberto me regaló en nuestro aniversario, se desvistió sin ningún pudor y se la puso, atándola floja a la cintura. Se sentó en el borde de mi cama, cruzó las piernas y sacó su móvil, esperando. Estaba usurpando mi vida con una tranquilidad psicopática. A las 4:22, la puerta se volvió a abrir. Entró Roberto. Llevaba ropa cómoda de estar por casa. Cerró la puerta con pestillo tras de sí. Yo apreté los dientes tan fuerte que sentí un pinchazo agudo en la mandíbula recién operada. Quería apartar la vista de la pantalla, pero mis ojos estaban pegados a aquel horror en alta definición. Roberto no se sentó a hablar con ella. No hubo un hola, mi amor, ¿qué tal tu tarde? Fue una exhibición de instintos primarios, salvajes. Roberto la despojó de la bata con desesperación. Verle amasar la masa y descorchar la botella con esa brutalidad, con esa urgencia de quien lleva semanas sediento en el desierto, me rompió en 1000 pedazos. Yo siempre tenía que rogarle por un poco de pasión, por salir de la rutina del misionero aburrido, y ahí estaba mi marido, sudando, gruñendo, embistiéndola contra el colchón de nuestra propia cama como si el mundo se fuera a acabar.
Se enterraba en ella agarrándole el pelo exactamente igual que me lo agarraba a mí en nuestros primeros meses de novios. Y ella gemía arqueando la espalda, hundiendo las uñas en la espalda de mi marido, usando mi cama, mi olor y mi rostro para robarme lo único que yo creía que era sagrado. Tuve que pausar el vídeo a los 5 minutos. Cerré el portátil de golpe. Me levanté corriendo de la mesa de la cafetería, me encerré en el baño público y vomité hasta que solo salió bilis ácida. Me miré al espejo sobre el lavabo. Mis ojos, mi nariz, mis labios. Eran los mismos que acababa de ver en la pantalla, retorcidos de placer debajo del hombre que me prometió lealtad eterna. ¿Cómo podía mi marido ser tan ciego? ¿Cómo no se daba cuenta de que los gemidos de Silvia eran ligeramente más agudos que los míos? ¿Cómo podía estar engañándolo así? Me lavé la cara con agua helada, temblando como una hoja. Decidí que ya había visto suficiente. Ya tenía la prueba de la infidelidad y de la suplantación. Iba a llamar a mi abogado y a destruir a mi marido por imbécil y a mi hermana por víbora. Volví a mi mesa. Guardé el portátil en la mochila. Pero una voz enfermiza en mi cabeza me dijo que tenía que terminar de ver el vídeo. Que tenía que saber hasta dónde habían llegado, cuánto tiempo estuvieron ahí. Volví a abrir el portátil. Le di al play y subí el volumen de los auriculares para captar si habían dicho algo. La sesión de gimnasia rítmica terminó un par de minutos después. Roberto se dejó caer boca arriba en la cama, exhausto, intentando recuperar el aliento. Silvia se acurrucó en su pecho desnudo, trazando círculos en su estómago. Y entonces escuché el audio. Escuché lo que se dijeron en ese momento de intimidad postcoito. Y descubrí que la infidelidad no era lo peor de esta historia. Lo que escuché me demostró que yo no estaba casada con un hombre despistado que fue engañado por una gemela malvada. Estaba casada con un sociópata. Me quedé paralizada frente a la pantalla del portátil en aquella mesa apartada de la cafetería. A mi alrededor, la gente reía, tecleaba, bebía sus frappuccinos. El mundo seguía girando con una normalidad insultante, mientras el mío acababa de ser bombardeado hasta los cimientos. Tenía los auriculares apretados contra mis orejas con tanta fuerza que me hacían daño, sintiendo como el oxígeno abandonaba mis pulmones. Acababa de ver a mi marido y a mi hermana enredados en mis sábanas, sudando la gota gorda tras haber terminado su particular maratón olímpica. Estaban tumbados boca arriba. Roberto tenía el pecho agitado, recuperando el aliento, y Silvia estaba acurrucada contra su costado, trazando círculos perezosos en su abdomen desnudo con esas uñas que se pintaba del mismo color que yo. Yo, en mi ingenuidad desesperada, todavía esperaba escuchar a Roberto decir mi nombre. Esperaba que dijera algo como: Dios mío, amor, hoy estás increíble. Quería aferrarme a esa tabla de salvación ardiente. Que él era un idiota integral, un hombre engañado por el parecido físico de una gemela malvada en la penumbra de una habitación con las persianas bajadas. Si él no lo sabía, al menos él no era el monstruo de la historia. Pero entonces la realidad me escupió a la cara. Roberto soltó una carcajada ronca, le apartó un mechón de pelo a mi hermana de la cara, la miró directamente a los ojos y dijo la palabra que dinamitó mi vida entera. Joder, Silvia, cada día te superas más. Silvia. Él la llamó por su nombre. Él lo sabía. Lo sabía todo el maldito tiempo. Un pitido agudo como el de una olla a presión a punto de reventar, empezó a sonar en mis oídos. Sentí un mareo físico brutal. No hubo confusión. No hubo un engaño visual. Mi marido, el hombre que me juró lealtad en el altar frente a toda nuestra familia, le estaba abriendo la puerta de nuestra casa y de nuestro matrimonio a mi propia sangre con total alevosía y premeditación. Pero el audio no había terminado. Silvia soltó una risita maliciosa, esa risita aguda que ponía de pequeña cuando me rompía un juguete y se salía con la suya. Se incorporó apoyándose en un codo, dejando que mi bata de seda resbalara por su hombro, y le dio un golpe juguetón en el pecho a mi marido. Venga, suelta la pasta, listillo, dijo ella con una sonrisa de absoluta suficiencia. Te dije que si te hacía la lavadora en centrifugado máximo, usando su bata de seda favorita y su puñetero perfume de flores sin que a ninguno de los dos nos diera un ataque de risa a mitad de faena, ganaba yo. Vale, no me presiones, que acabo de coronar la cima y no siento las piernas, respondió él. Se rió a carcajadas, estiró el brazo hacia sus vaqueros tirados en el suelo y sacó su cartera. Te has ganado tus 200 pavos. Pero joder, cuando entraste por la puerta caminando igual que ella y oliendo exactamente igual, casi me da un cortocircuito. Creí que no íbamos a poder aguantar el papel. Ver a mi marido sacar 2 billetes de 100 euros de su cartera, dinero que muy probablemente salía de nuestra cuenta conjunta, el dinero que ahorrábamos para nuestro futuro, y ponérselos en la mano a mi hermana por haberse acostado con él disfrazada de mí, me produjo una arcada seca. Soy una actriz de método, cariño. Ronroneó mi hermana,
guardándose los billetes en el bolsillo de sus vaqueros. Además, la idiota de mi hermana está tan ciega que ni se entera de la mitad de las cosas. La semana pasada apostamos 100 a que dejaba mis bragas lavadas en su cajón y ¿qué pasó? Que se las puso el martes para ir a trabajar sin decir ni pío. Es demasiado ingenua, Roberto. A veces hasta me da un poco de pena. Pena ninguna, qué bien que se gasta el dinero en la psicóloga para hablar de sus problemas de ansiedad y lagunas mentales, replicó él con un tono burlón y cruel que no le conocía. Bueno, la semana que viene subimos la apuesta. Nos jugamos 300 pavos a que lo hacemos en el sofá del salón, justo 5 minutos antes de que ella llegue de su dichosa terapia. A ver si nota el ambiente cargado cuando entre por la puerta. Silvia soltó una carcajada limpia y le dio un beso en la boca. Trato hecho. Predit, las lágrimas se detuvieron de golpe. Se secaron en mis ojos. El terror, la tristeza y la confusión que me habían estado asfixiando durante toda la semana desaparecieron, evaporados por un calor abrasador que empezó a subirme desde el estómago hasta la garganta. No solo se estaban acostando juntos. Estaban jugando con mi cordura. Me estaban utilizando como el tablero de un juego de mesa macabro, sádico y enfermizo. Cada vez que yo dudaba de mi memoria, cada vez que me sentía paranoica por un olor extraño, por un objeto movido de sitio, por un comentario fuera de lugar, ellos estaban haciendo caja. Se estaban lucrando de mi dolor psicológico. Yo iba a terapia llorando porque sentía que perdía la memoria, y ellos financiaban sus orgías riéndose de mi diagnóstico. Mi ceguera emocional no era un daño colateral para ellos, era su mayor fetiche. Les excitaba humillarme en mi propia cara. Eran dos sociópatas alimentándose de mi confianza. Me quité los auriculares lentamente. Cerré la pantalla del portátil. Lo guardé en la mochila con movimientos mecánicos, metódicos. Mi respiración se volvió lenta, acompasada. El dolor que sentía en el pecho ya no era el de un corazón roto. Era algo mucho más oscuro, denso y afilado. Había pasado de ser la esposa confundida y traicionada a ser el objetivo de una crueldad imperdonable. Salí de la cafetería y caminé hacia mi coche. El sol de la tarde me pegó en la cara, pero yo me sentía hecha de hielo. No llamé a mi madre llorando a gritos. No llamé a mi mejor amiga para desahogarme. Si entraba ahora a mi casa y les montaba un escándalo, ellos negarían la mayor parte, se harían las víctimas o, peor aún, intentarían manipularme para hacerme dudar de mi propia evidencia. Borrarían cuentas, esconderían dinero. No. No iba a regalarles el papel de mártires. Me subí al coche, arranqué el motor y me miré en el espejo retrovisor. Tenía los ojos inyectados en sangre, la cara pálida por la cirugía y las ojeras marcadas. Parecía un cadáver. ¿Queréis jugar a las apuestas? Susurré para mí misma en el silencio del habitáculo. Pues vamos a jugar a la ruleta rusa. Y yo tengo el tambor lleno. Conduje de vuelta a casa sintiendo como una coraza impenetrable se formaba alrededor de mi alma. Aparqué en la entrada, respiré hondo durante un minuto entero para ralentizar mis latidos y abrí la puerta. El olor del ambientador del pasillo casi me da náuseas. Avancé hacia el salón. Roberto estaba tirado en el sofá, exactamente en el mismo cojín donde planeaba violar mi confianza por 300 euros la semana que viene. Estaba viendo un partido de fútbol con una cerveza en la mano. Me miró y sonrió. Esa misma sonrisa que acababa de ver en la pantalla. Hola, amor. ¿Qué tal esos informes? ¿Te duele mucho la boca? Me preguntó fingiendo preocupación. Me acerqué a él. Contuve el aliento para no oler mi propio perfume residual mezclado con su sudor. Me incliné, le di un beso suave en la mejilla y le sonreí con la mejor actuación que he hecho en mis 30 años de vida. Ya he terminado todo lo urgente, cariño. Me duele un poco, me voy a dar un baño caliente y a la cama, le contesté con voz dulce. Mañana a primera hora voy a pedir una semana de baja por la cirugía en el trabajo. No voy a quedarme en casa descansando. Voy a buscar al abogado matrimonialista más letal, frío y despiadado que exista en esta ciudad. Y cuando lo encuentre voy a auditar hasta el último céntimo de nuestra cuenta conjunta, y voy a planear cómo destruir la vida de estas dos sabandijas, pieza por pieza, de la forma más absoluta y legal posible. Voy a convertirme en su karma en la tierra, Reddit. Y no van a verla venir. Actualización 1. Vivir bajo el mismo techo con tu verdugo es una forma de tortura que te pudre por dentro. He tenido que desarrollar una capacidad de disociación digna de un espía en territorio enemigo. Dormir en la misma cama que el hombre que me ha estado usando como tablero de apuestas me produce unos escalofríos que me calan hasta los huesos. Por suerte he alargado la excusa de la infección en las muelas y los antibióticos fuertes, para que no me toque ni con un palo. Cuando él intenta un acercamiento o me abraza por detrás en la cocina, tengo que morder el interior de mis mejillas hasta hacerme sangre para no girarme y escupirle a la cara.
Para sobrevivir al día a día, he cogido la costumbre de salir antes del trabajo, aparcar el coche en un descampado industrial a las afueras y gritar al volante hasta quedarme sin voz. Solo después de vaciarme los pulmones de rabia puedo recomponerme, retocarme el maquillaje y entrar por la puerta de mi casa con mi máscara de esposa feliz y despistada. Pero que no os engañe mi silencio, no he estado llorando por los rincones. Todo ese dolor se ha cristalizado en una frialdad matemática y letal. Aquel mismo viernes, tras pedir la baja médica, fui al despacho del abogado matrimonialista más temido de mi ciudad. Le llaman el tiburón en los pasillos de los juzgados, y cobra por hora lo que yo gano en casi un mes, pero os juro que es la mejor inversión de mi vida. Me senté frente a él, un hombre de unos 60 años con mirada de hielo, le puse el portátil delante y le di al play. Se quedó en silencio, vio el vídeo entero incluyendo el audio de las apuestas, se quitó las gafas, suspiró y me dijo: Señora, he visto muchísima basura humana en mis 30 años de carrera, pero su marido y su hermana tienen un billete VIP al infierno. Vamos a dejar a este idiota en la calle. Mientras él diseñaba la guillotina legal, yo hice mi parte, la auditoría financiera extrema. El tiburón me pidió que rastreara cada céntimo, y lo que encontré me dio ganas de quemar la casa. Me pasé 3 madrugadas en el portátil, con Roberto roncando a 2 metros de mí, cruzando los extractos de nuestra cuenta bancaria conjunta, donde los dos ingresamos las nóminas y ahorramos para nuestro futuro con las fechas en las que mi hermana venía de visita. ¿Adivináis qué? Encontré el patrón. Retiradas de efectivo en cajeros cercanos a nuestra casa por valor de 100 euros, 200 euros y hasta 300 euros. Todas coincidían exactamente con los miércoles o los jueves de los últimos 6 meses. Pero hubo un detalle que me hizo ver rojo. Hace 2 meses, hubo una retirada de 500 euros un jueves. Ese mismo fin de semana, tuvimos una comida familiar y Silvia apareció presumiendo de un bolso de Michael Kors nuevo, diciendo que se había dado un caprichito con sus ahorros. Mi marido estaba financiando su fantasía incestuosa y pagándole los lujos a mi hermana literalmente con el dinero de mi propio sueldo. Yo estaba subvencionando mis propios cuernos. Cuando le pasé este Excel a mi abogado, casi sonrió. Al haber usado fondos matrimoniales para pagar a su amante, que encima es mi hermana, vamos a poder reclamar una compensación desproporcionada en la división de bienes. Pero los trámites legales son lentos, y yo tenía demasiado veneno acumulado en las venas. Necesitaba una válvula de escape. Quería verles sufrir un poco, quería que la paranoia que me habían inyectado a mí se les devolviera multiplicada por 10. El viernes pasado organicé una pequeña cena íntima en casa e invité a Silvia. Hice asado, saqué la vajilla buena y abrí una botella de vino tinto carísimo. Me senté en la cabecera, con ellos a mis lados. Charlaban, se reían, se pasaban la sal. Estaban tan cómodos en su papel de intocables, tan seguros de que yo era la idiota del pueblo. Justo cuando estábamos terminando el postre, dejé mi tenedor sobre el plato, haciendo un ruido metálico seco que cortó su animada conversación. Suspiré profundamente, me froté las sienes con gesto de agotamiento y clavé la mirada en mi copa. Chicos, hay algo que me está preocupando muchísimo últimamente, empecé, bajando el tono de voz para sonar frágil y asustada. Los dos se callaron al instante. Roberto se inclinó y me acarició el brazo. ¿Qué pasa, amor? ¿El trabajo te está superando? No. Es la terapia, dije levantando la vista para mirar fijamente a Roberto, y luego a Silvia. Mi psicóloga está explorando unos síntomas muy inquietantes. Cree que mi cerebro se está fracturando por culpa del estrés. Últimamente tengo lagunas mentales muy severas. Silvia parpadeó confundida, con la copa de vino a medio camino de sus labios. ¿Lagunas mentales? ¿Qué quieres decir? Cosas físicas. Sensaciones corporales irreales, continué, midiendo cada palabra como un francotirador. Por ejemplo, a veces me despierto los viernes sintiéndome físicamente agotada, magullada, como si la tarde anterior hubiera tenido la sesión de cama más salvaje, animal y sucia de mi vida, pero no recuerdo haber tocado a Roberto. Es como si alguien idéntica a mí usara mi cuerpo mientras duermo. El silencio que cayó sobre el comedor fue tan denso que te asfixiaba. La mano de Roberto, que seguía sobre mi brazo, se quedó rígida como una garra. Pero eso no es lo peor. Añadí, girándome hacia mi hermana, regalándole una sonrisa de corderito degollado. A veces llego a casa y el salón, o incluso las sábanas de nuestra cama, huelen de forma súper intensa a mi perfume. Ese que me regaló Roberto y que solo uso yo. O encuentro lencería mía que estaba sucia, mágicamente lavada. Mi psicóloga dice que a veces, cuando sufrimos una traición profunda que no queremos ver, el subconsciente proyecta olores fantasma para avisarnos de que el enemigo está dentro de casa. Qué locura de cerebro, ¿verdad? Vosotros no habéis notado el ambiente cargado en casa los jueves cuando yo no estoy. Fue jodidamente poético. Magia pura.
Silvia intentó tragar el vino y se atragantó de forma violenta. Empezó a toser como si se estuviera ahogando, poniéndose roja y luego morada, salpicando gotas de vino tinto en el mantel blanco. Roberto retiró la mano de mi brazo como si le hubiera dado una descarga de 1000 voltios. Estaba pálido como el papel. Su nuez subía y bajaba frenéticamente. Intercambió una mirada de pánico absoluto, de terror primario con Silvia. Una mirada que gritaba, «Mierda, lo sabe. ¿Ha puesto cámaras o se ha dado cuenta?» Eso es muy raro, amor, logró tartamudear Roberto, pasándose una mano temblorosa por la frente perlada de sudor. Ese seguro que es el estrés, como dice tu doctora. La ansiedad juega malas pasadas con la memoria. No. No deberías darle tantas vueltas. Sí, hermanita, es el estrés. Deberías pedir ansiolíticos, dijo Silvia, todavía con la voz ronca por la tos, evitando mirarme a los ojos y jugueteando frenéticamente con la servilleta en su regazo. Le temblaba el pulso. Tenéis razón, sonreí ampliamente levantando mi copa de vino con total tranquilidad. Seguro que solo estoy imaginando cosas. Al fin y al cabo, ¿qué clase de monstruo enfermo y depravado haría algo así en mi propia casa? Sería de psicópatas. Terminé mi vino de un trago, me levanté y empecé a recoger los platos tarareando una canción de la radio. Los dejé a los dos clavados en sus sillas, sudando frío, incapaces de emitir un sonido, ahogándose en su propia paranoia. Edith, os juro por mi vida que esa noche dormí como un bebé. La cuenta atrás ha empezado. El mes que viene es el cumpleaños de mi padre. Habrá una gran cena en casa de mis padres con toda la familia, tíos, abuelos, primos. El Tiburón ya casi tiene los papeles del divorcio listados, con una demanda civil adjunta por el desfalco de la cuenta común. El escenario está listo. La bomba nuclear está armada. Os actualizaré cuando presione el botón rojo y reduzca sus vidas a cenizas delante de las personas que más les importan. Actualización 2. La bomba ha detonado. No ha quedado piedra sobre piedra. Todo ocurrió anoche, durante la cena del 60º cumpleaños de mi padre. El escenario no podía ser más perfecto ni más trágico si lo piensas fríamente. Estábamos en la casa de mis padres, en su enorme comedor rústico. Estaban mis tíos, mis abuelos maternos, Roberto, Silvia y yo. Había risas, cordero asado, vino caro y anécdotas familiares. Roberto llevaba toda la noche interpretando el papel de yerno del año, sirviendo las copas y bromeando con mi padre. Silvia, por su parte, llevaba un vestido carísimo, seguramente financiado con mis ahorros, y actuaba como la hija perfecta. Aún se la veía un poco tensa desde aquella cena en mi casa, pero la multitud la hacía sentirse a salvo. Yo me pasé toda la velada masticando despacio, sonriendo y esperando mi momento. Cuando llegó la hora del postre y sacaron la tarta, mi padre sopló las velas. Todos aplaudimos. Me levanté de mi silla, cogí mi copa de champán y le di unos golpecitos con la cucharilla de plata. Din, din, din. El comedor entero se quedó en silencio. Todas las miradas se centraron en mí. Quiero proponer un brindis, empecé con una voz tan firme y clara que ni yo misma me reconocí. Por papá, por sus 60 años. Y también quiero aprovechar que estamos todos los que importamos aquí reunidos para repartir unos regalos muy especiales. He estado trabajando en esto durante los últimos 3 meses. Metí la mano en mi bolso grande y saqué 2 sobres gruesos de papel manila. Caminé hacia donde estaba sentado mi marido. Le entregué el primer sobre. Roberto me miró con una sonrisa nerviosa, de esas que pones cuando no sabes si te han comprado un viaje a París o un reloj nuevo. Ábrelo, cariño. Le dije con un tono dulce que destilaba veneno puro. Roberto rasgó el sobre. Sacó un fajo de folios grapados con el membrete del bufete de abogados del Tiburón. En la primera página, en negrita y letras mayúsculas, ponía, demanda de divorcio por culpa y reclamación patrimonial. Debajo había un Excel impreso a todo color detallando cada retirada de efectivo del cajero cruzada con las fechas de los jueves. La sangre desapareció de la cara de Roberto en un microsegundo. Parecía que le acababan de dar un infarto. Sus ojos saltaban del papel a mi cara aterrorizados. Abrió la boca para hablar, pero no le salió la voz. Sorpresa, susurré, inclinándome hacia él para que solo él me escuchara. Tu ropa ya está en bolsas de basura en el porche. Tienes hasta la medianoche para llevarte tus cosas o llamo a la policía por allanamiento. Me giré hacia la cabecera de la mesa y caminé hacia mis padres. Silvia, que estaba sentada frente a Roberto, ya se había dado cuenta de que algo iba terriblemente mal. Empezó a respirar de forma agitada. Le entregué el segundo sobre a mi padre. Papá, mamá, lo siento muchísimo.
Siento de verdad que tengáis que enteraros de esto en un día como hoy, pero no podía seguir protegiendo a dos monstruos que me están destruyendo la vida. Mi padre frunció el ceño, abrió el sobre y sacó un pendrive rojo, acompañado de unas cuantas hojas impresas. ¿Qué es esto, hija?, preguntó mi madre con la voz temblorosa. Las transcripciones de audio y las pruebas bancarias, dije en voz alta, para que todo el comedor me escuchara. Roberto y Silvia llevan más de 6 meses acostándose en mi propia cama matrimonial, en mi casa. Silvia se ponía mi ropa y mi perfume para hacerse pasar por mí. Y no solo eso. Ambos hacían apuestas con el dinero de mi cuenta bancaria sobre qué posturas o fetiches podían hacer sin que yo, la esposa idiota, me diera cuenta. El caos que se desató a continuación fue digno de una tragedia griega. La negación. Roberto se puso en pie de un salto, tirando la silla hacia atrás. Es mentira. Está loca, está medicada, se lo está inventando todo. La prueba, mi padre, que es un hombre de ciencias y muy pragmático, ignoró los gritos de Roberto. Se puso las gafas de leer y empezó a hojear las transcripciones impresas, donde se leía claramente el diálogo de los 200 pavos y la actriz de método. Las manos le empezaron a temblar. El colapso. Mi madre entendió al instante que yo no mentiría con algo así. Miró a Silvia. Silvia, acorralada, en lugar de negarlo, rompió a llorar a gritos y balbuceó: «Mamá, te lo juro, yo no quería, él me sedujo, él me decía que su matrimonio estaba muerto». Ese fue el error de Silvia. Al intentar excusarse, confesó. Mi madre soltó un grito desgarrador, un lamento animal que me rompió el corazón, y se desplomó en su silla sufriendo un ataque de pánico real. Mis tías corrieron a socorrerla. Mi padre levantó la vista de los papeles. Nunca había visto esa expresión en su rostro. Era una furia fría, oscura, aterradora. Tiró los papeles sobre la mesa, caminó hacia Roberto y lo agarró por las solapas de la camisa con una fuerza que no creía que tuviera a sus 60 años. Lo arrastró hacia el pasillo. «Fuera de mi casa», rugió mi padre con una voz que hizo temblar los cristales. «Fuera de mi casa antes de que vaya a la cocina a por el cuchillo de trinchar. Y tú», señaló a Silvia, que sollozaba en una esquina, «recoge tus cosas y vete con él. Desde hoy, solo tengo una hija». Roberto intentó balbucear una disculpa, pero mi tío, que es bastante grande, le empujó físicamente hacia la puerta de la calle. Los echaron a patadas literalmente. Me quedé en el comedor, abrazando a mi madre que no paraba de llorar en mi pecho repitiendo: «¿Cómo ha podido hacerte esto tu propia hermana?». Lloré con ella, pero mis lágrimas no eran de tristeza, eran de un alivio inmenso. La infección por fin había reventado y el pus estaba fuera. 1 hora después, me despedí de mi familia. Conduje hasta mi casa. Las bolsas de basura con la ropa de Roberto ya no estaban en el porche. Cambié la cerradura, el cerrajero vino de urgencia por la tarde mientras yo estaba en la cena, me serví una copa de champán y me senté en mi sofá. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Mañana empieza la guerra en los juzgados, pero la guerra psicológica ya la he ganado. Los he destruido. Actualización 3. Hola, Reddit. Ha pasado exactamente 1 año y 2 meses desde aquella fatídica cena de cumpleaños de mi padre. Prometí que no volvería a entrar a esta cuenta desechable hasta que todo estuviera cerrado, firmado y enterrado. Y hoy es ese día. Para poneros en contexto, el divorcio fue una carnicería a mi favor. El tiburón hizo honor a su nombre. Al demostrar con extractos bancarios que Roberto había utilizado bienes gananciales para pagarle a su amante, que encima era mi hermana. El juez no tuvo piedad. Me quedé con la casa, Roberto tuvo que vaciar sus ahorros para compensarme la mitad que le correspondía, y salió del juzgado con lo puesto. Mis padres cumplieron su palabra. Desheredaron a Silvia legalmente y cambiaron las cerraduras de su casa. Llevan 1 año sin hablarle. Yo he estado yendo a terapia intensiva para tratar el estrés postraumático que me dejó esta traición. Me costó meses poder dormir en mi propia cama sin sentir asco, pero hoy puedo decir que estoy sanando. He vuelto a sonreír, he ascendido en el trabajo y la vida es tranquila. ¿Y qué fue de Romeo y Julieta? Pues como dice el refrán, si engañan contigo, te engañarán a ti. Roberto y Silvia se fueron a vivir juntos a un apartamento diminuto a las afueras. Su relación, construida sobre la mentira y la falta de dinero, es un infierno de toxicidad y celos. Obviamente no confían el uno en el otro. Pero vayamos al plato fuerte. El salseo final que os prometí. Ayer por la tarde estaba en casa de mis padres tomando un café cuando el móvil de mi madre empezó a vibrar sin parar. Eran mensajes de mis tías en el grupo de la familia. Mi madre abrió WhatsApp, se puso pálida y me enseñó la pantalla. Silvia acababa de publicar un comunicado oficial en su Facebook e Instagram, etiquetando a Roberto. Era una foto de una ecografía y unos patucos de lana.
El texto era el colmo del victimismo y la desvergüenza. A pesar de que el mundo entero y nuestra propia familia nos dio la espalda por no entender nuestro amor, nosotros demostramos que los sentimientos verdaderos siempre triunfan sobre el odio. Hoy anunciamos que la familia crece. Vamos a ser papás. Roberto y yo no podríamos estar más felices de traer vida a este mundo. Mi madre empezó a llorar, sintiendo que había perdido a una hija y que ahora se iba a perder a un nieto. Pero yo... Reddit, yo me eché a reír. Me reí tan fuerte con unas carcajadas tan limpias y maníacas, que me caí del sofá y me dolió el estómago. Mi madre me miraba como si me hubieran poseído. Tuve que sentarme, secarme las lágrimas de risa y decirle a mi madre, «Mamá, guarda tus lágrimas. Ese bebé tiene de Roberto lo mismo que yo de astronauta». Y aquí viene el secreto mejor guardado de toda esta historia. El as bajo la manga que he guardado en silencio durante años. Hace 4 años, cuando Roberto y yo llevábamos un año casados, empezamos a buscar un bebé. Pasaron los meses y no me quedaba embarazada. Yo me hice todas las pruebas, todas perfectas, pero el frágil ego de macho alfa de Roberto no le permitía pisar una clínica de fertilidad. Decía que el problema sería el estrés. Lo que Roberto no sabía es que yo, un día buscando el pasaporte en el fondo de su cajón del despacho, encontré un sobrecerrado de una clínica privada. Roberto había ido a escondidas a hacerse un seminograma. Abrí el sobre. El diagnóstico era demoledor: azoospermia secretora. Roberto no tiene ni un solo espermatozoide. Su recuento es 0 absoluto. Es biológicamente imposible que Roberto deje embarazada a una mujer de forma natural. Dispara balas de fogueo. Él nunca me lo confesó por vergüenza, y yo me guardé el papel esperando que algún día tuviera el valor de decírmelo a la cara. Luego la vida pasó, dejamos el tema de los niños aparcado y el informe se quedó guardado en una caja de zapatos vieja. Hasta ayer. No dejé ningún comentario en su patético post de Facebook. Fui al trastero, abrí la caja de zapatos y saqué el informe médico original. Fui a una papelería, compré un marco de fotos precioso con motivos infantiles, de esos que dicen «bebé en camino», y enmarqué el diagnóstico de esterilidad de Roberto en el centro. Adjunté una tarjeta de felicitación rosa que decía: «Parece que alguien más ha estado jugando a las apuestas y metiendo su llave en otra cerradura a tus espaldas. Espero que el bebé herede los ojos del padre biológico. Felicidades por el milagro médico de la ciencia. Atentamente, tu exmujer». Metí el cuadro en una caja, le puse un lazo y lo envié por mensajería urgente a la dirección de su miserable piso. Esta mañana el post de Facebook de Silvia ha desaparecido misteriosamente. La cuenta de Roberto está desactivada. Y hace 1 hora, mi tía me ha llamado para decirme que unos vecinos llamaron a la policía de madrugada por los gritos que salían del apartamento de Roberto y Silvia. Al parecer, Roberto descubrió que Silvia llevaba meses acostándose con el dueño del bar donde trabaja porque Roberto no tenía dinero para mantenerla, y él la echó a la calle en pijama a las 3 de la mañana tirándole la ropa por la ventana. El karma no es que exista, Reddit. El karma es un plato que se sirve frío con prueba de ADN y lazo rosa. Brindo por mí, brindo por la justicia.